Lo que vamos a ver ahora es, dentro de la materia estática y resistencia de materiales, a qué denominamos fuerza, cómo está compuesta y de qué manera podemos hacer nosotros para poder representarla, en este caso en una hoja de papel, en algún plano, sea donde sea la vayamos a dibujar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fuerza? Bueno, fuerza es una magnitud vectorial, la cual es capaz de deformar un cuerpo o modificar su estado de reposo o movimiento. Es decir, que cuando aplicamos una fuerza a un cuerpo, o bien lo podemos deformar, o quizás podemos hacer de que pase de estar en reposo o en equilibrio estático a pasar a movimiento, o quizás al revés, que el cuerpo esté en movimiento y aplicándole una fuerza logramos que modifique su estado ahora a reposo. Una fuerza queda determinada cuando se conoce su intensidad, su sentido y su punto de aplicación. Estas serían las componentes principales de una fuerza. Y vamos a analizar cada uno de ellos. Cuando nos referimos, por ejemplo, a intensidad, este también suele tener el nombre de módulo. Y lo que hace la intensidad es determinar la magnitud del efecto de la fuerza y su valor se lee en una escala o en la escala de fuerza. Entonces, la intensidad o módulo nos va a determinar la magnitud que va a tener esa fuerza dentro del cuerpo o en el cuerpo. Una fuerza también la compone la recta de acción. Y lo que hace la recta de acción es representar, por ejemplo, el camino seguido por un punto material del cuerpo al ser desplazado por la fuerza. Es decir, la recta de acción es lo que nos va a indicar la dirección hacia dónde se dirige esa fuerza. Luego tenemos el sentido. El sentido de la fuerza lo que hace es indicarnos la orientación en la que se desplaza el cuerpo. En este caso se indica con una flecha sobre la recta de acción y se determina que en un sentido determinado es positivo y en el opuesto es negativo. O sea, que el sentido nos va a indicar la orientación. Si es a la derecha puede decir que es positivo, si es a la izquierda vamos a decir que es negativo, si es hacia arriba vamos a decir que es positivo y si es hacia abajo es negativo. Así que lo que nos va a indicar es la orientación y se grafica con una flecha. Y después tenemos el punto de aplicación. Y el punto de aplicación de la fuerza es el punto material sobre el cual incide, es decir, sobre el cual parte, por ejemplo, una fuerza. Y este punto se lo puede representar a lo largo de la recta de acción sin variar el efecto mecánico. Así que la representación gráfica de la fuerza es un vector cuya longitud es proporcional a la intensidad, su dirección paralela a la recta de acción y su sentido el mismo de la fuerza. Y aquí podemos ver graficada lo que sería una fuerza, ¿verdad? Tenemos la fuerza dibujada en color verde, tenemos el módulo, que sería la intensidad, tenemos el sentido, y en este caso va hacia la derecha y podemos decir que es sentido positivo, tenemos una dirección recta de acción que es la que está marcada en trazos de línea rojo, y tenemos un punto de aplicación que es el punto material por donde el cual incide o donde parte, podríamos decir, esta fuerza. ¿Cómo hacemos para poder representar esta fuerza? Perdón, fue la presentación. Para poder representar esta fuerza en una hoja, por ejemplo. Lo que hacemos es utilizar una escala de fuerza. Una escala de fuerza es un vector que se adopta a partir de la relación entre la intensidad P de la fuerza, que puede ser en unidad de kilogramo o tonelada, y una longitud, que podríamos decir centímetros, que sirve para representarla en papel. La escala de fuerza está representada
por una línea de fracción, donde el numerador indica la fuerza a representar y el denominador la longitud que se le asigna. Como resultado, obtenemos un valor numérico con una unidad compuesta por una fuerza dividida por una longitud. Todas las fuerzas que pertenecen a un mismo sistema deben estar explicadas por la misma escala. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos la escala de fuerza. Decíamos que en la parte del numerador, es decir, la parte de arriba de la fracción, tenemos la intensidad de la fuerza. En la parte de abajo, el denominador, tenemos la longitud que la misma representa. En este caso, por decir, kilogramos sobre centímetros. Un punto a tener en cuenta es que la escala puede ser por el dibujante partiendo de una de las fuerzas dadas y de la longitud que él desea darle en el dibujo. También puede ser el dato del problema o del ejercicio. Es decir, que la escala la vamos a adoptar nosotros en base a la fuerza que tenemos y en base al material o al tamaño del papel en donde nosotros vamos a representar esta fuerza. A continuación, yo les muestro mediante un ejemplo cómo, mediante una escala de fuerza, podemos representar una fuerza de determinada magnitud. ¿Cómo hacemos para poder representar la magnitud de una fuerza? En este caso, en un dibujo, en un plano, o simplemente queremos dibujar nuestro sistema de fuerzas, pero en una hoja para quizás poder determinar la magnitud de una resultante de ese mismo sistema. Bueno, utilizamos justamente lo que venimos hablando, la escala de fuerzas. Y vamos a poner un ejemplo. Tenemos esta fuerza, que es la fuerza 1, de 160 kilogramos. Esos 160 kilogramos son los que nosotros necesitamos representar. Hay que tener en cuenta que el kilogramo no lo podemos representar de cualquier manera en una escala o en este caso en otra unidad de medida, porque kilogramo no es lo mismo que en centímetros, sino que ahora debemos utilizar alguna unidad equivalente que nos ayude a poder representar. En este caso utilizamos una escala de fuerza. Como habíamos dicho, la escala la podemos adoptar nosotros según el espacio que nosotros tenemos para poder dibujar. Por ejemplo, yo voy a decir que mi escala de fuerzas va a ser 20 kilogramos, ¿sí?, por un centímetro. Es decir, que de los 160 kilogramos que yo tengo, 20 kilogramos van a estar representados en un centímetro. Ahora, si esta es mi escala de fuerza, ¿cuántos centímetros voy a dibujar los 160 kilogramos? Básicamente hacemos una regla de 3 simple. Y esto es que 20 kilogramos es un centímetro. Ahora, los 160 kilogramos no sabemos cuántos centímetros son. Entonces multiplicamos y dividimos en la regla de 3 simple. 160 kilogramos por un centímetro dividido, en este caso, los 20 kilogramos. Este kilogramo se me va a ir con este porque están dividiendo, se suprimen, así que la unidad en este caso me va a quedar en centímetros. 160 dividido 20 son 8 centímetros. Así que esa fuerza que yo tengo de 160 kilogramos la voy a representar en 8 centímetros. Así que una vez que ya junto con la escala, hemos obtenido la dimensión de esta fuerza, lo que hacemos es representarla directamente con una regla. Medimos los 8 centímetros, que es lo que va a representar en este caso nuestra fuerza. Así que nosotros tenemos que esta fuerza tiene una magnitud de 160 kilogramos que, junto con la escala de fuerza que nosotros utilizamos, tiene una longitud de 8 centímetros. Así que de esta manera es como nosotros, con una escala de fuerza, podemos convertir nuestro valor de magnitud de fuerza a una unidad de longitud.